siguiendo en este ambiente que Dios nos ha puesto, que es muy importante, el Señor nos ha estado hablando de la familia. Dios ama a la familia y quiere restaurar la familia. Estuvimos hablando del matrimonio, los deberes de los esposos, los deberes de las esposas. Duros esos temas, pero son poderosos para mejorar la vida de familia. Hemos hablado de los hijos, los deberes de los hijos para con los padres. Estuvimos hablando de cada deber, un culto. Sacamos cada deber, un culto le dedicamos al deber de amar a nuestros padres, de respetarlos, el deber de obedecerlos, el deber, vimos el jueves, maravilloso. Si usted no tiene esa serie, véalo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, ahí están las prédicas. Vimos que uno de los deberes de los hijos es aceptar la disciplina de los padres. Y vimos también que hay que recompensar a nuestros padres. Qué lindo es Dios, porque Dios nos enseña el diseño que Él estableció para que la familia sea feliz, sea bendecida y produzca los frutos que Dios espera. ¿Cuántos dicen amén? Hoy entramos en un tema más todavía, más neurálgico, más trascendental en el hogar. Y es lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 4. ¿Sí? Acerca ahora, después de haber hablado Dios a los hijos, Dios le habla ahora a los padres. Y en este solo versículo usted va a encontrar una serie de mensajes. Yo le pido que me acompañe, que cuando hayan culto los jueves no se lo pierda, porque usted se atrasa en la revelación que Dios quiere para su vida. Hágale esfuerzo de así mismo como se esfuerza un universitario de no perder clase en la universidad. Usted como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, desatrácese de la revelación que Dios está trayendo. Pastor, pero yo no soy papá, yo todavía estoy soltero, estoy soltera. Mejor, prepárate antes. No los oí. Mejor, prepárate antes para tener todo el equipamiento, tener toda la preparación que se requiere para el trabajo más trascendental mientras caminamos en esta tierra, que es ser padre o madre. Por eso este texto que usted ve aquí se lo va a tener que aprender de memoria y vamos a verlo palabra a palabra. Tengo por lo menos 5 mensajes para los padres de parte de Dios. Y hoy empiezo con uno. ¿Sí? Mire lo que dice este texto. Dice la palabra del Señor: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Primero, un mandamiento negativo: no provocar a ira a nuestros hijos. 2, criarlos en disciplina. Una palabra que es necesaria interpretarla, traducirla correctamente a nuestro ambiente. Y dice la palabra de Dios: y en amonestación del Señor. Aquí está resumido el diseño de Dios para que los padres tengan la suficiente luz de cómo se crían hijos para Dios. ¿Aló? En algún momento llegaremos a ser padres, tanto desde el punto de vista espiritual. Aquellos que servimos al Señor somos padres espirituales. Los que servimos al Señor, la Biblia nos enseña también que somos padres espirituales, ¿cierto? También a través de la palabra se imparte vida espiritual, se nutre como un padre a un hijo, dice la Escritura. Pero algún día también todos hemos llegado a ser padres y hemos entrado en esta etapa de nuestras vidas que es tan crucial, tan trascendental a los ojos de Dios. Y aquí es donde empiezo entonces con este primer mensaje, y a este lo llamamos el arte divino de criar hijos.
El arte divino ¿de qué? De criar hijos. En la palabra el criar hijos se puede ilustrar con el arte. Se puede ilustrar con el trabajo artístico. Así como esos dos padres. No me quite primero eso, gracias. Se puede ilustrar con un papá y una mamá que son escultores, que reciben de parte de Dios unos hijos y que a través de sus vidas, a través de las palabras y las acciones, van a estar labrando, esculpiendo, ¿cierto? Van a estar tallando la obra en sus hijos. Eso es un padre espiritual. Y eso es un padre natural. La ilustración con la que Dios compara a los padres se puede asemejar con unos escultores que trabajan dándole forma a sus hijos. ¿Estamos aquí? Ahora sí, la palabra criar es una palabra justamente de una palabra griega que es trefo, que significa solamente esto, el que da origen. El que da origen o el punto de donde procede una acción. Eso es lo que hace un padre cuando cría, da origen, pone en acción. Y trefo, que es una convolución, es un efecto de transformación. En otras palabras, los padres son instrumentos de transformación en sus hijos. ¿Están aquí todavía? Están muy juiciosos, están muy callados. Y eso pues me pone a mí feliz, por otro lado preocupado. La palabra trefo es una transformación que debe generar los padres sobre los hijos. También habla de endurecer, traer solidez, sustentar. Por eso entonces los padres son vistos como escultores, como modeladores, como aquellos que dan forma a sus hijos. Ahora bien, ¿usted es hijo de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Ahora, con mayor razón, los que somos hijos de Dios tenemos que ver a nuestro Padre bajo esa función. Por eso usted va a encontrar de que nuestro Padre es un tallador, es un modelador. Él te toma a ti en sus manos y Él va a trabajar en ti hasta sacar lo que Él dijo y diseñó acerca de ti. Él le va a dar forma a tu vida y a mi vida. Él le va a dar forma de lo que Él planificó para ti y para mí. Yo le daba gracias a Dios ahora que veía a la hermana Tarín. ¿Estaba la hermana Tarín por aquí? Se nos fue ya. Le daba gracias a Dios por ella, porque ella hace una semana está en el hospital. Hace una semana está en cirugía. Hace una semana atrás está en una situación difícil de salud. Pero después de esta semana, acompañada con su familia, con su esposo, con la casa, se ve ahora recuperada. Y ahora nos cantaba una canción aquí adorando a Dios. Y me llamaba la atención porque a pesar de la circunstancia difícil, puso su confianza en Dios y le entregaba su alabanza a Dios. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que Dios utiliza circunstancias, hay veces enfermedades, dolencias, pruebas, aflicciones, llámelo como quiera, para darle forma al carácter que Dios quiere que tengas tú y que tenga yo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primero que todo, ubíquese en este mensaje para que usted pueda atenderlo. El arte o el criar hijos es un arte divino, primero que todo, por la obra que se lleva a cabo en el material. Asimismo, como un escultor
necesita materiales. Si es pintor, necesita lienzos, necesita pinturas, anilinas, lo que él utiliza. Si es escultor, necesita piedra o necesita madera, ¿cierto? Para poder imprimir en ella la idea que tiene en su corazón. Ahora esto, criar hijos es un arte divino, porque ser padre es un llamado para trabajar en el corazón, en el alma, en la mente y en el cuerpo de sus hijos. Es un llamado. Ser padres es un llamado a trabajar en el ser vivo. No es un material ahora inerte como una piedra, como un lienzo. No es, ahora es seres vivos. Y oído a esto, los primeros que dejan las primeras impresiones y grabaciones en los hijos son los padres. Tanto lo bueno como lo malo. Todo lo que usted y yo hacemos diariamente, cotidianamente, está dando un pincelazo o un cincelazo a dejar una huella en la vida de los hijos. Eso hay que entenderlo. Es más, qué lindo cuando aquí mirábamos a los niños que se entregaban hoy, 9 meses. Esa inocencia. El Señor le entrega a cada padre, a cada madre, le dice: mire, le entrego estos hijos, se los doy. Y escúcheme esto, ellos son el material más preciado que Dios nos puede dar. Y en nuestra vida comenzamos a imprimir, a labrar, a tallar y a modelar esa entrega que Dios nos hizo en nuestros hijos. Por eso es tan importante eso. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Sigamos adelante. Nosotros debemos de saber, mire lo que decía David, uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. En el Salmo 144, me llama la atención este salmo porque es algo maravilloso. ¿Sí? Dice, mire lo que él empieza diciendo. Dice David: rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Lo que llama la atención es por qué él está haciendo esa oración, e inmediatamente pareciera que cambiara la dirección de la oración. Versículo 12: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Y subraya esto: nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. ¿Estamos aquí? Tremenda esa palabra. ¿Sí? Es tremenda esa palabra por 3 razones. Ese salmo es un salmo que hace David pidiéndole a Dios que lo libre de la guerra. David está orando para que el Señor se haga cargo de sus enemigos y que sea librado de las batallas y la guerra. Y oído esto: David era consciente que para defender una nación era necesario vencer al enemigo, sí, pero también era necesario que los padres regresaran de la guerra a su casa. Wow, necesito atención. David era un hombre de guerra. La palabra de Dios enseña que Dios a David lo entrenó para la guerra. Pero David sabía que si él mantenía mucho tiempo ausente de su hogar, estaba colocando en riesgo la crianza de sus hijos. Por eso David en este salmo le dice: Señor, por favor, rescátame. Rescátame
de maligna espada, rescátame del hombre cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Rescátame de él. Y luego dice, ¿para qué? Para que yo pueda ir a mi hogar y para yo ver crecer a mis hijos como árboles fuertes, sólidos y fructíferos. Y luego dice, y para yo poder hacer el trabajo en mi casa de que mis hijas sean como esquinas labradas como las de un palacio. Hoy tenemos, hermano, en el mundo entero un gran desafío de tener padres ausentes. Lo más duro de esta era moderna es que no solamente tenemos padres ausentes, sino madres ausentes que dejaron su hogar. Justificado, claro que sí, está justificado. La era moderna lo justifica todo. Hay que trabajar para mantenerlos a ellos. Pero la gente no se está dando cuenta que el papá y la mamá fuera de casa están dejando desprotegida la mayor misión y el mayor trabajo que Dios le encomendó al papá y a la mamá, que son los hijos. Y David entendió eso. Y digo, Señor, por favor, rescátame. Rescátame de tanta batalla afuera. Rescátame de ¿para qué? Para que yo pueda ir a mi casa y hacer crecer a mis hijos y hacer labrar a mis hijas como las esquinas de un palacio. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un gran desafío en esta era moderna, y es que tenemos los padres ausentes. Y estoy hablando con los papás. ¿Sabe qué me dice la palabra de Dios? Que una nación no depende del presidente que va a quedar. No depende de Petro, no depende de Duque. Una nación depende de lo que Dios pueda hacer en tu hogar. Ahí es donde Dios quiere apuntar. David era rey, era un hombre de gobierno, era un hombre de batalla. Él estaba pendiente de la seguridad nacional, de la administración nacional. Pero él en sus salmos, por revelación de Dios, decía: Señor, líbrame, rescátame, para que los padres regresen a su hogar. David, como militar, sabía que si mantenía mucho tiempo a todo su ejército fuera de la casa, iba a perjudicar a la familia de su nación. Por eso le pedí a Dios: Señor, haz que los padres vuelvan a su hogar. Colóqueme el texto, por favor. Si este es el texto que Dios quiere que usted se grabe hoy, con ese estoy feliz. Dice la palabra de Dios: rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. ¿Por qué? Para que sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Yo sé que hay que tener un balance, pero es una bendición cuando los padres pueden tener un balance. Todo el tiempo tú no puedes estar afuera de tu casa. Tus hijos te necesitan dentro de tu casa. Tú puedes estar llevando a cabo un plan maravilloso. Puede ser que le estés sirviendo a la mejor empresa, la mejor visión, pero si estás dejando tu casa desamparada, estás fracasando en la vida que Dios te dio. Eso es lo que enseña la palabra. Y ¿sabe qué lindo? Este texto es más personal con el papá. ¿Cuántos papás hay aquí, varones? A los varones por mucho tiempo, por cultura, se les enseñó que no se metieran tanto con las hijas. Pero ¿sabe qué dice este salmo? Este salmo dice que nuestras hijas, está hablando un hombre, está hablando un hombre, está hablando un rey, está hablando un militar. Y él está hablando: no solamente quiero que mis hijos sean como plantas crecidas en la juventud, también es importante el trabajo del papá con las hijas.
Que mis hijas sean como esquinas labradas, como las de un palacio. Si usted tuviera la revelación del Espíritu, ¿qué era una esquina labrada? Es una obra de escultura. ¿Qué era una esquina labrada? Era una obra de escultura que tenía que tallarse. Oído a esto, esa esquina era importantísima para una edificación. Los ingenieros, los constructores me pueden ayudar en ello. Hay esquinas de las construcciones que sostienen y unen el resto del edificio. Y él está diciendo, yo quiero hacer bien mi trabajo para que cuando mis hijas yo les dé forma, las talle y las esculpa, ellas sostengan, oído a esto, sostengan, estabilicen y le den solidez a lo que edifiquen de ahí en adelante. A mí me parece extraordinario. Si es para Dios ese aplauso, déselo fuerte. Aquí no aplaudimos a los hombres, es para Dios y su revelación. Y sabe, yo recibí ese llamado cuando yo me di cuenta. Yo tengo 2 hijas y quise tener hijos al principio, pero luego me di cuenta que tener hijas era una maravilla de Dios. Y yo dije, Señor, ¿y mis hijas cómo se crían? Yo quiero que tus hijas sean como esquinas labradas de un palacio. En un palacio vive el rey. En otras palabras, ellas tienen que ser formadas para que habite el rey en sus vidas y en su hogar. Y sabe que ese trabajo no es solamente de las mamás. ¿Cuántos papás se les olvidó hablarle a sus hijas? ¿Cuántos papás, hombres, se les olvidó educar sexualmente a sus hijas? ¿Cuántos papás se les olvidó hablar de su sentimiento a sus hijas? ¿Cuántos papás dejaron, hombres, dejaron que el trabajo de los hijos solamente sea de mamá? Aquí está hablando un rey, un hombre muy ocupado en la administración pública, en el gobierno, en lo militar. Pero él dice, Señor, rescátame de esas labores y devuélveme a mi casa. Y esa es mi oración en este día, que el Señor rescate a los hombres y a las mujeres de tanta batalla afuera que al final va a ser intrascendental, y que lo regrese a la casa, como dice la palabra. Y regresar no es quedarse todas las 24 horas en la casa haciendo nada. No, regresar es a hacer lo que nos corresponde hacer como padres: educar, formar a nuestros hijos. No le entregues a un colegio para que lo formen según el colegio. No le entregues a tus hijos la televisión para que los hijos formen a tus hijos. No le entregues a otras personas que no los aman para que formen a tus hijos. Nadie va a poder amar más a un hijo y a una hija que sus propios padres. Y ellos saben qué es lo mejor para ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ellos saben por revelación. ¿Sabe? Por eso ese es el clamor de Dios. En segundo lugar, ¿sí? Sigamos adelante. No solamente se compara el ser padre con el arte divino por el material que nos dan para trabajar, sino también por la preparación. Usted se da cuenta que un escultor, un pintor, un músico, toda persona que se introduce en el medio del arte necesita una preparación. Y nosotros nos preparamos para todo. Nos preparamos. Yo soy ingeniero de profesión, estudié ingeniería, sí, en la universidad, y dediqué años. Y ustedes saben que es estudiar en una universidad pública, que es absorbente. Todos los días, de lunes a lunes, los domingos no había ni festivos, nada. Todos entregados a los libros, a la hidráulica, a lo civil, a la construcción. Y oído, nos preparamos para todo, pero cuando vamos a lo esencial de la vida, casi no nos preparamos para el matrimonio.
Casi no nos preparamos para ser padres. El ser padre se ha convertido, ¿sí?, en algo tan espontáneo, tan superficial como tener un hijo. Ay, cuando le llaman y le dicen: mire, perdí la cuenta y lastimosamente vamos a ser padres, estoy en embarazo. Wow, qué duro es eso. Pero qué lindo es cuando el Espíritu Santo vuelve y le dice: iglesia, nuevas generaciones, prepárense para ser padres. Y si tú eres padre y nunca te preparaste, pues desatrásate, porque estás a tiempo de hacerlo. Y Dios bendecirá a tu siguiente generación. Y de esto se trata estos temas, ¿sí? Un escultor, mire, criar hijos es un arte divino, porque la crianza de los hijos tiene que ser estudiada. ¿Tiene que ser qué? Nosotros estudiamos todo, menos estas áreas. Y Dios nos está llamando la atención. Criar hijos requiere estudiar esto. Requiere ser estudiada, aprendida, ejercida y dominada. Usted sabe correctamente el dicho que dice que la práctica hace al maestro. Necesitamos conocimientos en estas áreas. Tal vez todos o la mayoría que estamos aquí, nuestros padres nos educaron con lo poquito que tuvieron e hicieron lo mejor que pudieron hacer con nosotros. Gloria a Dios por ellos. Pero yo creo que nosotros podemos ir un poquito más lejos y estudiar, según la palabra de Dios, cómo se crían hijos. La Biblia es un manual. La Biblia es un manual para la vida. Así como usted necesita un manual para saber cómo funciona un televisor en 3D, ¿cierto? Cómo se le conectan los cables del teatro en casa. La Biblia es el manual correcto para decir: mira, así se crían hijos para Dios. Así. Por eso es necesario estudiar. Así como el escultor, un escultor que quiera llegar a una dimensión internacional, necesita estudiar, prepararse, necesita investigar, necesita aprender y necesita ver modelos. Una persona que le gusta el arte va a ser feliz viendo a Miguel Ángel, sus obras, a un Goya, a sus obras, ¿sí? A todos estos personajes que sobresalieron y decir cuáles fueron sus técnicas, cuáles fueron y estudiarlas y traerlas ahora a su espíritu. Eso mismo Dios nos demanda hoy. Si quieres tener una generación de conquista de tus hijos, quieres levantar de tus hijos una generación bendita, quieres levantar de tus hijos una generación poderosa, quieres levantar de tus hijos una generación influyente, Dios dice: yo tengo el modelo, yo tengo los ejemplos y tengo todo para que tú te prepares y lo saques adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios dice eso, ¿cierto? Ahora bien, dele aplauso. Aquí aplaudimos a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, se precisa tener un espíritu de aprendiz para criar hijos. Se necesita aprender esto es un arte. Y Dios quiere que lo veamos así. Solamente para que usted tenga en cuenta este texto de Oseas 4:6 que me llamó la atención. Mire, es un texto muy fuerte acerca de la falta de preparación que hay veces la gente tiene y las consecuencias de ello. En la parte espiritual, en la parte de familia. El Señor dice así: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó ¿qué? Preparación, conocimiento. ¿Por qué hay matrimonios que están siendo destruidos? Porque les falta preparación, les falta conocimiento. Pero pastor, ¿de dónde viene ese conocimiento? Dios tiene todo el conocimiento que usted y yo necesitamos. Dígame algo.
Hablando del matrimonio, hoy el grupo del hermano Alex y Civil, estamos haciendo un diplomado de parejas, de matrimonios en la iglesia. Ese diplomado dura 3 meses. Y estamos sacando 2 horas por semana para estudiar la palabra solo en esa área. En el matrimonio no estamos hablando del apocalipsis, no estamos hablando del volcán que está estallando, que son señales de Dios. No. Estamos estudiando matrimonio, cómo comunicarnos en pareja, cómo perdonar y sanar heridas, cómo tener relaciones sexuales sanas que se disfruten. Ay, hoy se van a cumplir ese mandamiento ellos. Se alquiló un hotel. Alquilamos un hotel para las parejas y en ese hotel va a haber una cena, va a haber serenata, ¿sí? Y ahora por la tarde se van a descansar para que en la noche haya avivamiento en ese hotel. Si ven relámpagos, fuego y destellos en el centro de Popayán, take it easy, baby. Hay avivamiento en Popayán. Dios bendice el sexo dentro del matrimonio. Fue Dios el que lo hizo y Él sabe cómo funciona bien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso trabajamos lo que trabajamos, la familia. Trabajamos y conocemos. Hay personas que me dicen a mí, tienen 25 años de matrimonio y dice, pastor, jamás habíamos hablado de esto en la pareja. Jamás sabíamos que esto tenía que ver con la pareja. Y están agradecidos con Dios y con el ministerio, porque están aprendiendo más. Mi pueblo, dice el Señor, fue destruido porque le faltó ¿qué? Igual pasa con el área de los hijos. ¿Por qué los padres están fracasando tanto en la crianza de sus hijos? ¿Por qué estamos viendo hijos tan destruidos? Perdónenme, pero aquí es donde me quebranto yo. Cuando veo tantos jóvenes deshechos, sin propósito, desperdiciando su vida. Cuando uno para por los semáforos y ve a los muchachos indigentes, jóvenes, desperdiciando su vida. ¿Qué plan tenía Dios con ellos? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Por qué formaron ese tipo de hijos para eso? ¿Por qué? ¿Qué falló? ¿Qué se quebró en el camino? ¿Sabe? Mi pueblo fue destruido porque le faltó preparación. Le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, entonces yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, dice, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Me están oyendo? ¿Saben qué Dios está diciendo? Y este es un texto para los padres, entonces. Es un contexto de paternal. Si tú entonces desechas el conocimiento de Dios, desechas la ley de Dios, desechas la sabiduría, la preparación de Dios, entonces dice Dios, yo no tendré nada que ver con la crianza de tus hijos. Pero la contraparte también es verdad. Si tú te preparas, el venir aquí a la iglesia, el venir al culto, el adorar a Dios, el escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a traer conocimiento, te va a traer ciencia, te va a traer sabiduría. Tú vas a empezar a vivir otra realidad en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Tus hijos crecerán como plantas en su juventud. Tus hijas estarán como esquinas labradas, como las de un palacio. Entonces Dios, en vez de echarte del sacerdocio, te va a escoger para liderar, te va a escoger como testimonio de lo que Él puede hacer en un hogar. Entonces Dios no se va a olvidar de tus hijos, sino que cuando tus hijos necesiten ayuda, Dios estará para ellos. Él se manifestará y tú verás la gloria de Dios en tu casa. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen de verdad? Eso es lo que enseña la palabra. Sí. En tercer lugar, ¿por qué se compara el criar hijos con un arte?
por las herramientas que necesita el escultor. No solamente por el material. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y cuando yo digo así es porque estoy recibiendo mucha luz de Dios. Y esto no es sabiduría de hombre. Usted no me ve a mí, rechace eso. Cuando usted vea que hay un don que está fluyendo en mí, no soy yo, es el Espíritu Santo que está en mí. Y yo estoy sintiendo eso en esta mañana porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. Estoy sintiendo una luz de Dios maravillosa. No es de mi mente, es de la mente de Dios porque quiere favorecer tu casa. ¿Sabe qué dice? Se compara el criar hijos con el arte por las herramientas que se necesitan. Criar hijos es un arte divino porque hay que tomar las herramientas divinas y esforzarse. Un escultor tiene un cincel, un escultor tiene lija, tiene una pulidora. Hay herramientas para darle forma justamente a la obra que él tiene en mente. Asimismo, el criar hijos necesita herramientas, pero las herramientas no son de este mundo. Las herramientas también las tiene Dios para tu vida y para mi vida. ¿Sí? Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Hay una palabra que es reveladora de lo que está sucediendo en el mundo entero. Mire lo que dice el Espíritu Santo en estos textos. Segunda de Timoteo 3. Eso está en la palabra del Señor. Mire lo que dice. Mire lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿en los postreros qué? Estamos en los últimos días, ¿sabía usted? Jesús está que regresa por segunda vez. Jesús prometió que Él regresaría. Y el Espíritu de Dios nos revela cómo será el carácter del hombre en los últimos días antes de venir a Cristo. Y esto ilustra, escúcheme esto ilustra la manera como se puede llegar a deformar esas criaturas que Dios nos da a nosotros. Los hijos que Dios nos da son candidatos a deformarse a este nivel que vamos a leer. Mire lo que dice. También debes saber, otra vez el 1, no he acabado. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? ¿Cómo serán los tiempos? Tiempos peligrosos. Pero ¿qué es lo que hace peligroso los tiempos? Las armas, los volcanes, los terremotos. La palabra de Dios nos centra y nos dice: lo que hace peligroso los últimos tiempos no es nada de eso, sino el carácter del hombre. La descomposición y la deformación del carácter del hombre. Y mire lo que empieza diciendo entonces. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, ávaros. ¿Se ve eso en estos tiempos? No me dejen solo. ¿Se ve eso en estos tiempos? Vanagloriosos. ¿Se ve eso en estos tiempos? Soberbios. ¿Se ve en estos tiempos? Blasfemos. ¿Se ve esto en estos tiempos? ¿Sí? ¿Desobedientes a quién? ¿Se ve esto en estos tiempos? Estamos hablando de un tiempo profético. Dios dijo: mire, los últimos tiempos se caracterizan porque las personas, su carácter se va a deformar a un nivel muy alto. Y dice la Escritura: ingratos. ¿Se ve en este tiempo eso? Hay gente ingrata por montones. Luego dice impíos. Luego dice la palabra sin afecto natural. En otras palabras, perdieron el afecto natural, el amor natural que debe sentir un hombre por una mujer, los padres por un hijo. Todo eso se perderá, lo natural. Ahora todo es antinatural.
Y están pervirtiendo el amor hablando de ciertas relaciones que Dios juzga como malas. Y luego dice implacables, calumniadores, intemperantes, un temperamento deformado, explosivo. Luego dice crueles, aborrecedores de lo bueno. Luego dice traidores. ¿Hay de eso en este tiempo? Traidores, esposos traicionando a las personas que un día les prometieron serle fiel hasta la tumba. Porque la traición donde más pega es justamente en el hogar. Y esa traición es dada lógicamente por un mundo espiritual. Luego que dice impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de quién, más que de Dios. ¿Hay de eso en este tiempo? Esta es una radiografía, según la palabra de Dios, cómo iban a estar naciendo las personas de los últimos tiempos antes de que Cristo venga. Por favor, no se ofenda, pero es muy posible que usted haya nacido candidato para cumplir alguna de esas listas. Yo no lo conozco a usted, pero Dios sí lo conoce. Y aquí entre nos, yo me manifiesto. Yo pertenecía a esa lista. Amador de sí mismo, avaro, desobediente a mis padres. Toda esa lista la cumplí. Casi saco 5 en esa lista. Todas esas características estaban en mí. ¿Sí? Y Dios, oído a esto, dice la palabra de Dios, que nuestros hijos puede ser que vengan con todo eso. También tienen el potencial de llegar a ser ávaros, blasfemos, soberbios. Tienen el potencial de ser desobedientes a sus padres, crueles, traidores. Oído a esto, todos los que están naciendo en esta época, en esta generación, tienen el potencial de cumplir esa lista. Y eso incluye a nuestros hijos. ¿Y sabe a dónde Dios quiere llevar a toda esta gente con esta deformidad? Al versículo 17, donde dice que Dios quiere de toda esa gente que tiene esos desperfectos, Dios quiere hacer de cada uno de ellos hombres y mujeres de Dios. Wow. No, yo no sé qué es lo que está pasando. Dios quiere coger a un hombre con toda esa deformidad y convertirlo a un hombre en una mujer de Dios. Y oído estas características, un hombre y una mujer de Dios es una persona que está, oído esto, que le pertenece a Dios. Un hombre y una mujer de Dios es que lleguen a ser hijos de Dios. ¿Sabe? Dice que sea perfecto. Eso no significa perfeccionismo humano. Perfecto en la Biblia significa que sea completo, que sea maduro, que sea íntegro, que sea correcto. Una persona perfecta en la Biblia significa que esté llena de Dios. Wow. ¿Y sabe qué dice luego? Que esté enteramente preparado para toda buena. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que tú seas y que tus hijos sean hombres y mujeres de Dios. Que sean también perfectos, maduros, completos, llenos de Dios. Y que estén preparados para toda buena obra. Que estén equipados para toda buena obra. Pastor, ¿qué es toda buena obra? Toda buena obra es todo lo contrario de la primer lista que leímos. Vuélvame a colocar el versículo 2. Toda buena obra preparado es que deje de amarse a sí mismo y empiece a amar a Dios sobre todas las cosas. Un hombre, una mujer preparado para toda buena obra es que deje de ser avaro y empiece a ser una persona generosa que se interese en las necesidades de otro.
Una persona preparada en buena obra es que deje de ser vanaglorioso, soberbio y empiece a ser una persona sencilla, humilde, para que sea servicial para los demás. Que alguien me diga amén a eso. Una persona preparada para toda buena obra es que deje de ser desobediente a los padres y que esté preparado para obedecer de forma gozosa, diligente y completa a sus padres. Que alguien me diga amén a eso. Dios quiere esa transformación y Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Dios en este momento, porque Él se lo merece. ¿Sabe? ¿Cómo llegué a ser yo lo que soy en Dios? ¿Cómo Dios nos saca? ¿Sí? ¿Cómo Dios nos saca de esa lista tan trágica, de un carácter peligroso, intemperante, crueles, traidores, desobediente a los padres, blasfemo? Gracias a Dios por su perdón, porque hasta eso yo fui blasfemo. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios, porque Él me dio una nueva oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y cómo Dios me saca de esa lista y luego me llama y me lleva a ser, el versículo 17, un hombre de Dios. Un hombre que va madurando, un hombre que va en la integridad, en el camino de la rectitud, un hombre que está preparado ahora y se está preparando todavía para toda buena obra. Y Dios me decía, es como esto, mire, suélteme falta algo ahí, faltó algo ahí. Listo. Es como convertir un diamante en bruto en un diamante tallado. Porque a pesar de que el hombre tenga tantos defectos, su intemperancia, su murmuración, ¿sí?, su traición, no ha dejado de ser valioso para Dios. No ha dejado de ser precioso para Dios. A pesar de que tiene todas esas imperfecciones, Dios tiene unas herramientas precisas para empezar a tallar lo que Él quiere tallar en él. Y sabe, así como Dios lo hace con nosotros, ahora Dios quiere que los padres lo hagan con sus hijos. Tenemos que empezar a usar todas las herramientas que Dios nos da para que ellos no se conviertan en parte de ese grupo que compone esa lista. Yo no quiero que mis hijas sean desobedientes. Yo no quiero que mis hijas sean las próximas blasfemas de esta tierra. Yo no quiero que mis hijas sean las próximas traidoras. Yo no quiero que mis hijas sean las próximas soberbias, las próximas intemperantes, las próximas amadoras de deleites más que de Dios. No, yo quiero que mis hijas sean las próximas adoradoras de Dios en espíritu y en verdad. Yo quiero que mis hijas sean las próximas profetas de esta tierra que le indiquen el camino por donde andar a los demás. Yo quiero que mis hijas sean las próximas, oído a esto, mujeres de Dios, que dupliquen lo que ellos vieron en nosotros como padres, ahora lo dupliquen también en su generación. Mis padres no nos dejaron, nos criaron en el temor de Dios y ahora queremos duplicar eso en nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro. Versículo 10 y 11. Miremos las herramientas que Dios dice. Pablo le escribe a Timoteo por el Espíritu Santo y le dice: Timoteo, si tú quieres darle forma a esa generación que le toca que evangelizar y discipular para llevarlos a ser hombres de Dios, perfectos y preparados para toda buena obra, mira mi ejemplo. Y le dice a Timoteo: yo soy un modelo, modélalos conforme a este ejemplo. Después de Cristo, el mejor modelo que tenemos es el apóstol Pablo. Y por eso Pablo dice: tú has seguido mi doctrina,
Tú tienes que aprender a tener ejemplos, así como un escultor tiene un ejemplo en donde basarse para poder darle ese modelaje y darle forma. Tienes que tener un ejemplo. El mejor ejemplo de todos es Cristo Jesús. Y él dice, pero tú has seguido mi doctrina. La doctrina de Pablo era la misma de Cristo. Tú has seguido mi conducta. La conducta de Pablo era la misma de la de Cristo. Sí, el propósito de Pablo era el mismo de Cristo. Mi fe, la fe que tenía Pablo era la misma de Cristo. Y luego dice longanimidad, amor y paciencia. Todo lo que era Pablo ahora se lo debía a Cristo. Tienes que tener un ejemplo para poder moldear tu vida y la de tus hijos. Y el mejor ejemplo se llama Cristo. O si no, las personas que imitaron a Cristo como Pablo. Para mí es un gran ejemplo y un gran modelo Pablo. ¿Sí? Porque son hombres de Dios que a través del Nuevo Testamento nos revelan cuál es la manera como uno se puede modelar, cuál es la conducta, cuál es la enseñanza. Esa es una herramienta poderosa. Oído a esto, no hay herramienta más eficaz que el ejemplo que tú le puedas dar a tus hijos. Tú los puedes meter en la mejor universidad, en los mejores colegios, pero si en la casa no ven un buen ejemplo, pierdes. Es el ejemplo, la herramienta más poderosa que Dios usa para darle forma a la siguiente generación. Y yo le hago un llamado a la siguiente generación. ¿Por qué colocas tus ojos en personas que están a mitad de camino? Hay personas que valoran más a personas que van en mitad de camino de su construcción, a personas que ya tienen bastantes etapas cumplidas. No te dejes engañar. Es diferente un hermano mayor a un padre. Tú tienes que amar a los hermanos mayores que te dan buen ejemplo, pero tienes que honrar en suprema manera a los que son tus padres. Yo hay veces veo en la iglesia, hermano, que hay veces se ama más a un hermano mayor espiritual que a su propio padre espiritual. Eso no debe ser así. Eso es trastocar el diseño de Dios, el principio de autoridad. Podemos amarlos, pero tú jamás pongas en el mismo nivel a un hermano mayor que a un padre espiritual, porque padre espiritual solo hay uno. Padre espiritual solo hay uno. Sí, solo hay uno. Gracias, Señor, por ayudarme. Ese es un piropo espiritual que necesitaba yo. ¿Sabes qué dice la palabra? En segundo lugar, otra herramienta que Dios utiliza. Versículo 11, sígame, no, colóqueme el texto, yo ya sé que sigue. Colóqueme el texto. Versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado. ¿Quién? ¿Sabe Dios que usa también para moldearnos? Las circunstancias. No solamente los ejemplos, sino también las circunstancias. Pablo fue moldeado por Dios. Dios le dio forma a través de las persecuciones, los sufrimientos, padecimientos, aflicciones que él sufrió. Este es un texto que voy a sacar y voy a profundizar más cuando tenemos que hablar de que los padres están levantando una generación blandita, que no aguantan nada, que cualquier cosita, los padres se han vuelto sobreprotectores de sus hijos, demasiado, ¿sí? Y entonces ya no los dejan jugar con tierra. Uy, hermano, yo de pequeño, hermano, me dejaban ir y llovía, hermano, en los charcos, me tiraba ahí, jugaba. Ahora, y no, el niño no en el charco, no. Un día encontré a mi hija con una cucaracha en la boca. Claro, se la quité. ¿Sí? Un día, y hay veces nos volvemos tan quisquillosos. Y aquí estamos. Una generación blandita es una generación que los padres quieren evitarle el dolor, y eso está mal hecho. Hay dolores que son formadores. Hay aflicciones que son formadoras. Dios utiliza circunstancias.
Esos padres que le dan todo a sus hijos porque ellos no lo tuvieron, están maleducando a sus hijos. Ay, es que yo no tuve moto a los 13, a los 14, yo no tuve celular de última generación. Estás destruyendo a tus hijos. Yo recuerdo que cuando yo tenía que ir al colegio, tenía que ir a pie. A mis 12 años ya tenía que caminar de ahí hasta la escuela. Hay veces me acompañaba mi papá, mi mamá. Un día mi mamá me llevó en una monareta, ¿se acuerda la monareta que parecía una cabra? Y a uno lo colocaban atrás así en esa cosa que acá, y acá iba manejando la mamá, uno iba ahí y yo así. El aguacero, venía el agua, y hermano, y uno aguantaba todo eso. Y un día, hermano, se me metió el pie por la monareta. ¿Y quién no vivió eso? Yo no sé. Pero la mayoría que han tenido infancia, esos tobillos, hermanos, quedaban. Y todo eso, los vecinos llegaban, échele café, échele no sé qué, échele, sí, de todo. Le echaban meltiolate. ¿Acuerdan? Ya no saben qué es el meltiolate. Y le echaban todo eso a uno. Y los papás, tranquilo que eso le va a pasar. Tranquilo. No se ponían con más cuento. Ahora, hermano, la sobreprotección. Generación blandita. ¿A qué se le llama generación blandita? La gente no quiere que sus hijos sufran. Eso es un mal concepto. Hay cosas que son parte de la vida, hermanos. Y si Dios permite que ellos sufran, es por algo. Es por algo. Es porque Dios quiere formarlos. Es por ayudarnos en esta formación. Los sufrimientos no es una doctrina de Cristo. Oído a esto, no es exoneración de la doctrina de Cristo, porque la gente, usted va a venir a Cristo y todos los problemas le van a acabar. Mentira. Mentira, van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir enfermedades. Va a venir gente que se va a separar de ti porque eres creyente. Va a haber gente que se va a burlar de ti porque vas a una iglesia. Hay gente que dice, ay, ¿por qué será que desde que entregué mi vida a Cristo y desde que yo le canto, ahora entonces las personas se me burlan, las personas no me quieren? Bienvenido a la iglesia del Señor. La palabra de Dios dice que el diablo es el que tiene dominio sobre todas las personas del mundo. Y cuando el Señor te rescata de allá, la gente del mundo usada por el diablo se va a burlar de ti. Y no tienes por qué lamentarte. Ora por ellos. Porque un día en la misericordia de Dios ellos también pueden ser salvos. Y un día podrán disfrutar de la presencia de Dios que nosotros también disfrutamos. Y un día también sabrán de que Él lo único que quería con nosotros era salvarnos y darnos vida eterna. A su nombre. Por eso usted no me va a escuchar a mí, pastor. ¿Sí? Que Dios nos va a eliminar todos los sufrimientos y aquí para ver todo así como soplando, haciendo botellas. No. Van a haber pruebas, señores. Van a haber dificultades, van a haber sufrimientos. La buena noticia, ¿cuál es? Que Dios va a estar en medio de ese sufrimiento. Y si Dios está, la enfermedad puede convertirse en salud, la opresión en libertad, la caída en restauración. Y Dios puede convertir el lugar oscuro en un lugar de luz. Y Dios puede convertir un tiempo de miseria en un tiempo de abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que Él haya cumplido el propósito de la prueba y del sufrimiento. Por eso tampoco evitémosles los sufrimientos. Hay sufrimientos que son formadores. ¿Sí? A Dios los usa con propósitos buenos. Luego dice el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has ¿qué? Aprendido. Y el versículo 15 es uno de los mejores textos de la Biblia. Es que la Biblia está llena de maravillas, pero este es uno de los mejores para mí. Mire qué le dice Pablo a Timoteo para poderlo sacar de esa lista, para que él pueda evangelizar y discipular esa lista primaria y llevarlos a ser hombres de Dios perfectos y preparados para toda buena obra. Les dice: y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es ¿en quién?
en Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Las herramientas para transformar a esa gente, diamantes brutos en diamantes tallados, es: uno, el mejor ejemplo, que es Cristo, o la gente que imita a Cristo genuinamente. Dos, las circunstancias, manejar las circunstancias de ellos. Tres, la enseñanza en el hogar. ¿La enseñanza en dónde? ¿Qué le enseñaron a Timoteo cuando era pequeño? Ayúdeme, ¿qué le enseñaban? Las Sagradas Escrituras. Ay, mire que nosotros le delegamos este trabajo espiritual a los pastores. La gente que es católica se la delegó a los curas, a las monjas. Y ese no fue el plan original de Dios. El plan original de Dios es que cada papá y mamá se convierta en el pastor de sus hijos, en el profeta de sus hijos, en el sacerdote de sus hijos. Y que así como Timoteo, nuestra generación sea enseñada en las Sagradas Escrituras desde el hogar. Gracias por ese amén en ayuno. ¿Desde dónde? Desde el hogar. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y quién fue que le enseñó a Timoteo las Sagradas Escrituras cuando era niño? Capítulo 1, versículo 5 de este mismo libro. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente ¿en quién? Ayúdenme, ¿en quién? En la suya, en tu abuela. Le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿no? En tu abuela Loida. ¿Y en quién más? Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que ¿en qué? Mire, a Timoteo desde pequeñito, hermano, lo ministraron. Primero las abuelas. ¿Dónde están las abuelas aquí? Los abuelos. El mejor trabajo que pueden hacer las abuelas son con sus nietos. Muchas de las abuelas perdieron la oportunidad tal vez con sus hijos, porque ya ahorita los hijos ya están grandes. Ya no es fácil coger a sus hijos y moldearlos. Ya son diamante en bruto, más bruto que diamante. Sí, y es muy difícil ahorita darle forma. Entonces Dios te da una nueva oportunidad. ¿Y sabes cuál es la nueva oportunidad? Los nietos. ¿Por qué los nietos, pastor? Porque ahora, con esa sabiduría que tú tienes, con esa llenura del Espíritu Santo que tú tienes, con ese poder de Dios que Dios te ha dado, ahora puedes ayudar a levantar nietos para Dios. Nietos para Dios. Formarlos, tallarlos. ¿Cuántos lo creen así? Qué lindo eso. Y luego dice que no solamente fue su abuela, sino su mamá. ¿Dónde están las mamás? Las mamás. La mamá vio algo especial en Timoteo. Dijo: mi hijo. ¿Usted se imagina a Eunice diciendo: Dios me dio este hijo? ¿Para qué Dios me dio este hijo? ¿Cuáles serán los planes de Dios para este hijo? Dije: yo voy a... Y Eunice se preparó, porque para enseñarle la palabra a tus hijos tienes que prepararte en la palabra tú. Gracias por ese amén. Entonces Eunice dijo: no, yo voy a hacer ese estudio bíblico que está dando Pablo. Yo estoy haciendo ese estudio bíblico, yo voy a prepararme, porque yo a mis hijos los voy a educar para Dios y para propósitos grandes. Ni se imaginaba Eunice ni su abuela que Timoteo iba a ser quien fue. ¿Sabe quién fue Timoteo? Timoteo fue el sucesor de Pablo, del apóstol Pablo. Pablo tenía a cargo todas las regiones de las iglesias, de predicar la palabra, de administrarla, de levantar discípulos, de levantar obreros, de levantar más pastores.
y estas mamás que hicieron bien su trabajo en la casa, la abuela y la mamá se unieron y dijeron: a este niño, a esta niña, vamos a levantar de ella un hombre y una mujer de Dios. Vamos a educarlo en los principios de Dios, en la palabra de Dios, con la fe de Dios, con la conducta de Dios, con la doctrina de Dios. Porque yo creo que mis hijos no van a ser los próximos gamines de esta tierra. Mis hijos no van a ser los próximos mendigos, no van a ser los próximos borrachos, no van a ser los próximos desamparados de esta tierra, los próximos miserables. No, mis hijos serán diferentes, serán llenos del Espíritu Santo, serán herramientas en Dios, serán utensilios en las manos de Dios para traer esperanza a la siguiente generación. ¿Cuándo dicen amén a eso? ¿Sabe? Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero Dios ha sido bueno contigo y Él está diciendo: ni para que tu vida, ni para que tus hijos lleguen a deformarse de esa manera, Dios ha dejado herramientas. El mejor ejemplo, Cristo y los que imitan a Cristo. Las circunstancias, saberlas balancearle a nuestros hijos. La enseñanza en el hogar, abuelas, madres. Si Timoteo llegó a ser quien fue sin la ayuda de un padre, ¿cuánto más llegaría a haber sido Timoteo si su papá también hubiera estado con él? Podemos hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y finalmente, la escritura dice que el versículo donde estábamos leyendo 16, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada ¿por quién? La Biblia que tú tienes fue inspirada por Dios, fue soplada por Dios, fue inventada por Dios, fue diseñada por Dios para ti, para mí. Toda, ¿cuánta? Toda. Los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda. La palabra de Dios es inspirada y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso voy a dejar la segunda parte para otro culto que Dios nos permita. Ya es el tiempo de orar. Mi gran consejo de parte de Dios es: inscríbete en la academia espiritual de criar hijos al modelo de Dios. Ya basta de haber hecho las cosas como a nosotros nos parece. Nosotros fracasamos en la tarea más importante, que es criar hijos. Sin Dios fracasamos, sin Cristo fracasamos. Por eso Cristo es tan importante para nosotros en el hogar, porque Él nos da la sabiduría, nos da la fuerza, el poder, todas las herramientas que necesitamos para criar hijos que ennoblezcan el nombre del Señor y que te traigan a ti felicidad, alegría, satisfacción y plenitud. Si tú eres padre o madre, tienes que saber de que no hay mejor credencial en tu vida que mostrar a tus hijos quiénes son, con valores, con principios, porque ellos a la final serán el reflejo de la obra que tú hiciste, en lo que tú trabajaste. Si tus hijos son lo que son, uno, por Dios, y dos, por cada cincelazo que diste, por cada pincelada que diste, por cada pulida que diste, ellos son lo que son. Tu trabajo es el más trascendental. Por eso ser padre y ser madre es el trabajo más maravilloso y el más importante que estemos desarrollando en esta tierra. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? Colóquese en pie y hacemos una oración. Yo les soy honesto, a mí me costó trabajo entender esto aún desde el ministerio, hasta que el Espíritu Santo de Dios trató con mi vida. Yo pudiese estar más ocupado de lo que estoy en muchos quehaceres, tal vez ministeriales, pero yo decidí, por encima de las murmuraciones que digan sobre mí, por encima de las acusaciones que hagan contra mí,
yo decidí dejar muchas batallas afuera para estar con mis hijas y trabajar en ellas y meter el cincelazo donde hay que meterlo y meter la lija donde hay que meterla. Prefiero yo el día en que ellas crezcan, y le he pedido a Dios con todo mi corazón que mis credenciales no sean estos edificios, que no sea la radio, que no sea el colegio. Yo no quiero que esas sean mis credenciales como hombre de Dios. Yo quiero que mis credenciales sean mis hijas. Ese es mi sueño, que cuando yo vea a mis hijas que sean mujeres de Dios, yo habré cumplido mi trabajo con Dios. Si no, no habrá servido para nada lo que hice. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana de bendición. Gracias por tu palabra que nos confronta, que nos corrige, que nos hace caer en cuenta. Muchos de los que estamos aquí ya somos padres. Otros más adelante lo llegarán a ser. Pero todos necesitamos de tu ayuda en esta área tan trascendental y vital. Yo llevo muchos años rogando a Dios para esa ayuda. Quiero salirme del promedio de los padres que solamente traen hijos a este mundo. Quiero salirme de ese promedio de padres que solamente le dan vivienda, vestido y alimentación y educación académica a sus hijos. Yo quiero pasar por encima de eso y quiero meterme en lo más importante, que es formar una descendencia para Dios. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hoy trayendo esa transformación en los que estamos aquí. Empieza por nosotros, Señor. Empieza por ese jovencito, esa jovencita que son solteros. Empieza por ese joven. Empieza por ese novio, esa novia. Empieza por ese papá primerizo, esa mamá primeriza. Empieza por nosotros que somos padres y ya tenemos hijos. Obra, Señor, lo que tienes que obrar en nuestro corazón. Señor, en este día, como lo dice tu palabra, estamos orando, Señor, para que nos des un balance de no tener padres ausentes. Espíritu Santo, convence al papá y a la mamá que están aquí. Convéncelos. Lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes hacer. Tal vez el trabajo se ha puesto pesado y te estás desgastando mucho allá afuera y estás trayendo migajas a tu casa, y Dios no quiere eso con tu hogar. Estás trayendo migajas y Dios no quiere eso con tus hijos. A tus hijos Dios no quiere que les des la migaja de tu tiempo, lo que te sobra, no. Dios quiere que le demos lo mejor a nuestro hogar, lo mejor a nuestros hijos. Espíritu Santo, convence a la mujer, al hombre que pasa demasiado tiempo fuera de la casa, tal vez haciendo muchas cosas buenas, no son malas, pero que está desamparando la obra de tus manos, que son tus hijos. Yo le hablo a esposos que están pasando momentos duros en el trabajo. ¿No será porque Dios quiere verte más con tus hijos? ¿No será porque quiere que tú los ames, que tú les enseñes, los acompañes en sus tareas cotidianas? ¿No será por eso? ¿No será por eso que Dios está respondiendo la oración? Señor, rescátame y líbrame de la guerra que me agota, que me desgasta, para yo poder volver a mi hogar. Padre, mi ruego con todo mi corazón es que los padres ausentes regresen a su casa. Que el papá ausente regrese a su casa. Tus hijos te necesitan, te requieren. Mamá ausente, regresa a tu casa. Tus hijos te necesitan.
Tú eres el escultor, la escultora de sus vidas. Tú eres el que le da forma. Tú eres el que modela. Tú eres el que entalla sus vidas. Tarama que te rira banda. Hacete rebequía shora bacanda. Padre, yo te pido para tu iglesia, para mi ciudad, para mi nación, que los padres regresen a su casa, para que sus hijos sean como plantas crecidas en su juventud, para que sus hijas sean como las esquinas labradas de un palacio, para que volvamos a levantar generaciones sólidas, para que volvamos a levantar generaciones temerosas de Dios. Shatarama que te remende remequia shotarama. Oh, el Espíritu Santo está trayendo una unción sobre su iglesia, porque el mayor testimonio que Dios va a dar en estos últimos tiempos es el testimonio del hogar. Yo veo por el Espíritu Santo que hay muchos papás allá afuera que van a venir a ti, papá hombre, y te van a preguntar que de dónde acá estás amando a tus hijos, de dónde acá estás pasando más tiempo con ellos, y tú tendrás la oportunidad de testificarles y decirle: Cristo cambió mi corazón, y Cristo cambió mis prioridades, y Él me enseñó que la prioridad para mí es mi esposa y mis hijos. Y el Espíritu Santo te usará para dar testimonio del diseño de Dios en tu casa. Los varones, sobre cada esposo y sobre cada papá hombre viene una unción de Dios. Papá, tú eres la mayor influencia de tus hijos. Sobre ti hay un encargo, hay un llamado y una asignación. Padre, sobre ti viene una porción del Espíritu Santo como nunca antes, porque tú eres influyente en tu generación. Se rompe toda mentira y todo engaño, toda cultura mentirosa y engañosa, toda separación del papá hombre con sus hijos. Se quebranta todo muro de separación, para que tengan libertad de acercarse a sus hijos y a sus hijas con amor. Dios te dice: hombre, papá, si recibes y aceptas el llamado de educar a tus hijos, te voy a prosperar, voy a bendecir tu trabajo, voy a ampliar tu empresa, no por tu fuerza, no por tu habilidad, sino por mi poder. Pero quiero que te encargues de los hijos que te di. Shotaramandere, asheterida mandaramal, erebe shotorobakendere. Mamá, te di esa asignación, mamá. Dios te habla y te dice: hija, la mayor asignación es ser mamá. No descuides a mis pequeñitos. Derrama tu corazón delante de mi presencia, por ellos, por los pequeñitos que yo te di. Quiero ver clamar, quiero ver orar
a las mamás por sus hijos, por sus hijas. Sherebe que te remende reme shotoroba. Hacete rebekira basholabar. Dios dice así: voy a bendecir al hombre de la casa, voy a prosperar para que la mamá no tenga que salir de casa, para que la mamá pueda quedarse en casa, suplida en todas sus necesidades, pero dándole amor, porque dice Dios: quiero levantar una generación de Timoteos y de Timoteas, y necesito a ti tiempo completo en la casa. Te necesito a ti tiempo completo en tu hogar, porque de tu descendencia he planificado levantar los próximos apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas. Por eso, mamá, así te dice el Señor: te contrato tiempo completo para que me levantes tu descendencia para mí. Vamos, levante sus manos al Señor. Dios está derramando algo lindo. Dios te da herramientas. Vas a tener una revelación del modelo de Cristo como nunca antes. Vas a tener la revelación de personas que imitan a Cristo genuinamente como nunca antes, porque ellos serán tus modelos a seguir. Dios te da herramientas. Tú eres esa abuela, tú eres esa mamá. Mi máximo llamado es en tu hogar, dice el Señor. Es ahí, no es afuera, es dentro de la casa. Y como nunca antes, el Espíritu Santo estará contigo para enseñarte la palabra y para que la palabra sea enseñada a tus hijos. Cada historia, cada personaje cobrará vida en tu casa. Y así dice el Señor: cada testimonio que tú prediques de mi palabra en tu casa se duplicará en realidad en tu casa. Cuando tú hables de que se fue la esterilidad de Abraham y de Sara, ese milagro se duplicará en tu casa. Cuando tú hables de que David venció a Goliat, ese milagro se duplicará en tu casa. Cuando tú hables de que Jesús sanó a los ciegos, ese milagro se duplicará en tu casa. Cuando tú hables de la multiplicación de los panes y de los peces, ese milagro se duplicará en tu casa. Padre, que así sea sobre los padres espirituales de esta casa, que así sea sobre los padres naturales de cada familia, que así sea sobre mi nación, sobre mi departamento y mi ciudad. Y todo ello, Padre, para que de esta nueva generación tú levantes hombres y mujeres de Dios que sean perfectos y que estén preparados para toda buena obra. Porque sabemos que esto te da la gloria y la honra a ti y el honor a ti. Gracias, Señor. ¿Cómo dice esta canción? Dame el corazón de un padre y enséñame cómo honrarte. Váyase con esta canción en sus labios.
dicen amén a esa oración? Dele un aplauso al Señor Jesús. Toda la gloria y la honra le pertenecen a Él por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que la gracia y la paz del Señor se multipliquen en sus vidas y en sus casas. Amén. Nos preparamos para el Congreso Influyentes. No se olvide, viernes, sábado, domingo, busquemos a Dios. Y el lunes, la banda Rescate. Ya montaron una de Rescate.